el transformador, perdón, tengo un generador de 1, el transformador, que a su vez ambos alimentan una carga Z2, ¿sí? Ahora bien, este transformador no va a ver a Z2 sino a través del transformador. Por lo tanto, a todo el conjunto, todo este conjunto es lo que va a ver el transformador. O sea, el transformador va a ver una carga Z, pero no necesariamente Z2. La carga que ve, perdón, la impedancia, no la carga, la impedancia que ve el generador es todo este conjunto. Bueno, vamos a ver en qué consiste esa impedancia que ve el generador. ¿Eh? Fíjense en que acá el generador va a haber una impedancia que la vamos a llamar por ahora Z'2. ¿Mm? Fíjense, la fuente ve esta impedancia Z'2 que la llamamos por ahora. O sea que esta impedancia Z'2, ¿qué va a ser? 1 sobre I1, ley de George Simon Ohm. 1 sobre I1. Y ahora reemplazamos. 1, acuérdense que era A U2. U2 pasa acá arriba, U1 es igual a U2. I1, I1 va a ser, la pasamos acá arriba, A la pasamos abajo, me queda que I1 es I2 sobre A. Ponemos tal cual. A U2 y 2 sobre A. Fíjense en que A está en el denominador del denominador, pasa al numerador y me queda A cuadrado por U2 sobre I2. Pero ¿qué pasa? U2 sobre I2 no es más ni menos que Z2, tensión secundaria sobre la corriente secundaria. Ergo, me queda que es A cuadrado por Z2. O sea, la impedancia que ve, la impedancia que ve el generador es la impedancia del secundaria multiplicada por la relación de transformación del transformador al cuadrado. Acá yo tendría que haber puesto una A. Voy a tratar de acordarme para la próxima, porque lo que aporta, fíjense que lo único que aporta el transformador acá es A al circuito. ¿Para qué? Para definir la impedancia que está viendo este generador cuando está alimentando conjuntamente al transformador y a la impedancia Z2. Entonces, acá decimos que Z'2 es la impedancia, es la impedancia, como le decíamos anteriormente, reducida, la impedancia secundaria reducida al primario. Z'2, ahora sí le damos denominación, tiene sentido. Z'2 es la impedancia secundaria reducida al primario. Lo efectuado a Z lo podemos, o sea, lo podemos extender a todos los elementos que intervienen en la Z secundaria. O sea, si yo tengo que Z2 Z'2 es A cuadrado por Z2. Por ejemplo, esta Z2 está conformada por R2 y X2. Por lo tanto, R2 va a ser A cuadrado, perdón, R'2 va a ser igual a A cuadrado por R2. X'2 va a ser igual a A cuadrado por X2. Así que lo podemos extender tranquilamente, eh, a todos los elementos que conforman la impedancia. Eh, Pregunta hasta acá. La más mínima duda, por favor, no duden en preguntar. Muy bien, perfecto. Como decíamos, las magnitudes primas, a ver, Francisco, profe, estas relaciones no se cumplen en transformadores reales, ya vamos a llegar. Se cumplen, pero, o sea, perdón, la de las referencias que estamos viendo ahora, sí, sí, se cumplen. Lo que no se cumple en un transformador real, no se cumple a rajatabla, ¿eh? Sino que en forma aproximada es esto. En un transformador real
Esto se cumple en forma aproximada, ¿ok? Esto se cumple en forma aproximada. Lo otro sí, sí, porque lo otro vamos a estar trabajando con elementos ideales. Todo esto para trabajar con elementos, lo estamos haciendo con elementos ideales. Pero no te me adelantes, ya lo vamos a ver, ¿eh? No, está bien la pregunta y la respondí de esa manera. No, no me voy a meter más profundamente, pero creo que lo respondí bien, porque realmente lo que no se cumple a rajatabla es la relación de transformación, digamos, se cumple en forma aproximada. Como decía, las magnitudes primas se llaman reducidas o referidas, es decir, Z, Z prima 2 es la impedancia secundaria referida al primario o reducida al primario. Es exactamente lo mismo. Entonces, fíjense que si nosotros, y ahora sí, ponemos AU2, fíjense, AU2, nosotros lo teníamos acá, perdón, acá, en vez de bueno, acá tenemos U1. Si nosotros en vez de U2 ponemos AU2, pasamos el A al otro miembro, fíjense que me va a quedar que los dos vectores son iguales. U1 es igual a A por U2. ¿Y qué es AU2? Es la tensión secundaria referida al primario. I1, perdón, I2 prima. Yo tengo I2, I2 prima es I2 sobre A. Entonces, saco I2 sobre A y dejo I2 prima. En este caso ideal, I1 es igual a I2 prima. En los transformadores reales esto no va a ser tan exacto, ¿ok? Pero un transformador ideal, sí. Por eso estamos estudiando el transformador ideal, porque a partir de acá nosotros vamos a ver cómo se comporta el transformador real. ¿eh? Bien, 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 bien. Bueno, este apóstrofo indica reducción, indica que ha sido referido. O sea, si es Z2, el apóstrofo significa que la impedancia secundaria es referida al primario. Si me aparecería Z'1, significa que la impedancia primario la estoy refiriendo al secundario. Ojo, vamos a trabajar con uno y con el otro. En los ejercicios le puede dar tanto, se le va a pedir que refieran al primario como que refieran al secundario. ¿Sí? Lo único que no se refieren, o sea, se van a referir las impedancias, las admitancias, las corrientes, las tensiones. Lo único que no se refieren son las potencias. Las potencias no cambian, no cambian del primario al secundario, excepto, bueno, lo que puede llegar a ser alguna pérdida. Pero cuando yo tengo una potencia secundaria, no la refiero al primario. La misma potencia la van a ver en el primario, lo único que se le anexará, en caso de transformador real, se le anexará las potencias de pérdida. Pero las potencias no se refieren. Entonces, eh, como corolario, tenemos que la magnitud, vamos a ver las magnitudes referidas, o sea, cómo referir las magnitudes. Yo tengo la tensión U. La tensión U, para referirla al primario, la vamos a tener que multiplicar por A. Es decir, U2 la multiplico por A y me va a dar U'2. Ahora, si yo tengo U1 y la quiero referir al secundario, a U1 la divido por A, o sea, la multiplico por 1 sobre A, y se me transforma en U1'. La he reducido del primario al secundario. O sea, yo tengo que ver qué magnitudes tengo en el primario y qué magnitudes tengo en el secundario. Según que yo quiera hacer, bueno, es la magnitud que voy a utilizar. Corriente. Yo tengo la corriente primaria, la tengo que reducir al secundario, bueno, la multiplico por A y me va a dar I'1. En el caso de tener I2, la quiero referir al primario, bueno, la divido por A.
Entonces me va a quedar I2' igual a I2 dividido A. Las impedancias, lo mismo, impedancia del secundario la quiero referir al primario, lo multiplico por A cuadrado, tal cual como lo tenemos acá. Acá, impedancia secundaria, lo multiplico por A cuadrado y me da la impedancia secundaria referida al primario. Y la admitancia al revés. O sea, las referencias, los factores para referir son inversos. Para la tensión, para la corriente me da el factor es inverso al de la tensión. En las admitancias es inverso al de las impedancias. Es decir, si yo me recuerdo uno de ellos, yo ya sé que el otro va a ser la inversa. ¿Eh? Entonces, una tensión secundaria para referirla al primario, la multiplico por A. Una corriente secundaria, para referirla al primario, la divido por A. Impedancia secundaria, para referirla al primario, multiplico por A cuadrado. Una admitancia secundaria, para referirla al primario, la divido por A cuadrado. Así como se lo digo, es un poco difícil de entender, perdón, no de entender, sino de recordar. Acá tenemos una forma también eh, para tenerlo presente, es una regla mnemotécnica, que es hacer todas estas cuentitas, pero si quieren también, esto es particular mío, hago de cuenta, yo siempre hago de cuenta que el transformador, como es de costumbre, es un transformador reductor. Un transformador reductor, en el reductor tengo U1, tengo U2, A. En el reductor, el A es U1 sobre U2. U1 es mayor que U2. U1 es mayor que U2 en el reductor, que me lo hago en la cabeza. Por lo tanto, el A va a ser mayor que 1. Como se trata que la tensión primaria es mayor que la tensión secundaria, es evidente que la impedancia primaria va a tener que ser grande, porque la tensión primaria es grande. Por lo tanto, yo para reducir Z2, reduce, perdón, Z2, para reducirla al primario me tiene que dar una impedancia grande en este caso. Entonces, ¿qué tengo que hacerlo? La tengo que multiplicar por A cuadrado para que me dé un valor grande. Estoy hablando para este caso. Entonces, así obtengo Z2'. Eso es algo que lo tengo en mi cabeza. Yo sé que cuando la tensión primaria es grande, Z2 tiene que ser más grande, porque tiene que haber una impedancia grande acá. Entonces lo multiplico por A cuadrado. Ya con eso a mí me sirve para después despejar y sacar al revés. Si tengo que reducir Z1', obviamente va a ser Z1 dividido A cuadrado. Es una regla mnemotécnica mía. Sergio le va a dar probablemente en la ejercitación otra regla mnemotécnica. Simplemente es para que en los ejercicios no tengan que hacer ningún tipo de despeje así muy, muy complicado y lo puedan sacar directamente. Es para ejercitación, más que nada. Para el caso de teoría, si se le pide alguna deducción, simplemente para verificar, más que nada. ¿Ok? Es por lo menos lo que es mi regla para hacer las referencias, ya sea al primario o al secundario. Con una sola referencia ya uno puede sacar el resto. Entonces, vamos a ver un caso para que vean cómo se trabaja, cómo se mantiene las analogías, con un ejemplo de una fuente alimentando una impedancia Z4 a través de dos transformadores y alguna impedancia de por medio, que después veremos que estas impedancias tienen algo que ver con lo que veremos en el transformador real. Pero fíjense, tenemos esta serie de impedancias, y a mí me interesa saber
¿Qué es lo que va a pasar en Z4? Cuando yo alimento a todo el conjunto con esta fuente de tensión. ¿Eh? Entonces, obviamente va a haber una circulación de corriente por acá, otra circulación de corriente por acá y finalmente I4. Pero así en forma directa es muy, pero muy difícil, casi imposible de determinarlo. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a analizar, empiezo a reducir. ¿Eh? Voy reduciendo a partir de la impedancia Z4, que es donde yo tengo que averiguar el valor de la corriente I4, hago reducción. Primero reduzco esta impedancia al primario de este transformador. ¿Para qué? Para eliminar el transformador A2, el transformador con relación de transformación A2, que me está molestando para el cálculo. Entonces, como yo tengo los valores o de las relaciones o de los números de espiras o de las relaciones de transformación, en este caso tenemos la relación de transformación A2 y A1 de los transformadores, fíjense que la, la impedancia que se va a ver en el primario del transformador, de este transformador, respecto a Z4, es justamente la impedancia Z4 referida al primario. Es decir, Z4 multiplicada por A2 al cuadrado. Z'4, la voy a colocar acá, fíjense que lo tengo acá, es A cuadrado Z'4. Fíjense que hemos eliminado el transformador, pero también hemos eliminado I4. En su defecto queda I'4 como I4 sobre A2, sobre la relación de transformador. I'4 es la corriente I4 referida al primario de este transformador. Preguntas hasta acá, por favor. Profe, si no Sí, estuviese Z3 ahí en paralelo, ¿qué corriente quedaría del secundario? Y 2, ¿verdad? perdón, ¿qué secundario? ¿Secundario de qué? En ¿Acá? la foto número 2. ¿Está I4? Si estaría Si no este, estuviese Z3 si no estaría Z, si no en estuviera paralelo, Z3, seguiría siendo I'4. sería la corriente de toda esa rama, ¿no? Y prima Sería, 4. evidentemente, sería más que de la rama, sería la corriente de toda la malla. O sea, ya me Exacto. están picando a los mosquitos. Sí, 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 por supuesto. Efectivamente. Pero yo ya tengo que acá, como es Z'4, por acá circula I'4. Esté o no se encuentre Z3. Bien, ¿Por qué? Porque toda esta rama es el secundario reducido al primario de A sub 2. Está bien la pregunta, ¿eh? bien, gracias, profe. No, no influye para nada Z3 y Z2 ni Z1 en la reducción de Z4 e I4 al primario de este transformador. Para nada. Estoy reduciendo del transformador, o sea, todo lo que está a la derecha del transformador. Y fíjate que todo este pequeño despelote que ves acá se reduce en una sola impedancia que es Z'4. Reduje la impedancia secundaria al primario. Ahora bien, ahora analizando este circuito, fíjense que ahora Z2, Z3 y Z'4 están en el secundario de este transformador. Así que, ¿qué es lo que me está molestando ahora acá? El transformador. Así que todo esto, todas estas impedancias, incluso la corriente también si quieren, la voy a reducir al primario de este transformador. Lo único que ahora en la reducción me cambia el valor del A. Entonces, así rápidamente voy a sacar este transformador. Se lo digo así en el aire para que lo vayan viendo, a ver si lo van masticando y ahora se lo muestro cómo queda. Si yo reduzco todo esto al primario, desaparece este transformador, me va a quedar Z2, pero primado. Me va a quedar Z3, pero primado. Y me va a quedar Z4 primada también nuevamente. ¿Se entendió eso? Sí. ¿Eh? La verdad que no puedo ver, no le puedo ver las, hay algunos que no le puedo ver la Quedó cara. claro, Al único que le compañero. veo la cara es a Pablo, ¿eh?
que no muestra desconcierto. Todo el resto, como no están, no le veo, me gustaría, eso es lo que tiene lindo la presencialidad, que ahí me doy cuenta así, al toque, cuando entiendo o no entiendo. Acá, cuando hay silencio, yo pienso que no entienden, pero bueno, usted, le pido por favor que pregunte. Entonces, pasando al siguiente, fíjense, le voy a ir yendo, acuérdense, Z2, Z3 y Z'4 quedan como Z'2, Z'3 y Z segunda 4, Z''4, si se quiere llamar. ¿Dónde? Z'2 no es ni más ni menos que Z2 por A1 al cuadrado. ¿Es así? Sí. Z'3 va a ser Z3 por A1 al cuadrado. Sí. Y Z', o sea, Z doble prima 4 va a ser Z4 por A2 cuadrado por A1 al cuadrado. Tal cual. Mientras que la corriente I4 que teníamos que era I4', era I4 sobre A2, ahora se va a transformar en I4 segunda, I4 2' como I4 dividido A2 multiplicado por A1. Y acá ¿qué hemos hecho? Hemos reducido todo esto, todo este pequeño despelote, lo hemos reducido al primario donde se encuentra ubicado el generador. Señores, con este circuito tranquilamente ustedes con los valores, conociendo A1, conociendo A2, conociendo Z1, Z2, Z3 y el Z4, tranquilamente puedo aplicar Kirchhoff, ¿cómo se llama? Eh, puedo aplicar mallas y encontrar el valor de I segunda 4. Una forma. Puedo aplicar también que eso, superposición, puedo aplicar lo que se me cante con cuestión de encontrar, hasta Thevenin podía aplicar, y con esto encuentro I segunda 4. ¿Entendieron entonces para qué se hizo todo este pequeño despelote? Por el porqué de las referencias, simplemente para llegar a encontrar este valor de corriente y segunda 4. Pero ¿es este valor de corriente que yo necesito encontrar? No. Yo lo que necesito encontrar realmente es I4. I4 era lo que yo necesitaba encontrar inicialmente. Bueno, refiero y segunda 4, ¿de qué manera? Conociendo el valor y segunda 4 lo multiplico por A1 y lo multiplico por A2 y obtengo tranquilamente I4. Ahí sí terminó mi problema. Digo I4 como podría haber sido cualquier otra, por ejemplo, quisiera averiguar la tensión que hay sobre Z4, ¿eh? Quisiera averiguar la tensión que hay sobre Z4, también tendría que hacer un análisis parecido, ¿eh? Pero con las tensiones. ¿Ok? En este caso, fíjense, averiguo la corriente que pasa por acá, a la tensión que tengo en la fuente, le resto la caída que tengo en estas dos impedancias y obtengo la tensión acá. Y con esta tensión que tendría acá, las refiero y la, paso a obtener las tensiones que tendría acá y o acá en estos dos bornes. Y también resuelvo el sistema. Lo importante es que refiriendo Z4, todo lo que pasa todo acá, al primario, puedo hacer las cuentas sencillas, básicas, para, aplicando las leyes de la electrotecnia, para poder encontrar luego los valores que están, los valores que de tanto de corriente o tensión, llegado el caso, que están aplicados o que circulan por la impedancia Z4. Preguntas. Hasta acá llegamos con transformador ideal. El transformador ideal no amerita mayores explicaciones. ¿Pregunta hasta acá? Nombre. Oh, Cristian, sí, decime. Sí. Pará. Z,
repetime, Z segunda prima, sí, sí, perfecto. Esto es Z prima 4. Esto es Z prima 4. Si vos obtuviste en su momento, a ver, este desglose lo hice en forma teórica para que vean cómo se van apilando las relaciones de transformación. Pero vos fíjate, mirá, está muy buena la pregunta, porque ¿qué hubiera pasado? Pregunto yo, ¿qué hubiera pasado si acá pongo otro transformador con A3, con relación de transformación A3? Sin ninguna impedancia, ¿eh? Acá, levanto acá estos dos bornes y pongo un transformador con relación A3. Lo único que va a pasar es que acá va a aparecer A3. Acá va a aparecer, perdón, A3 va a aparecer, sí, Z4 por A3. Acá va a aparecer y segunda 4, bueno, en este caso sería tercera 4 probablemente, pero sería dividido a 3. Acá dividiría por A3 y acá dividiría por, ¿cómo se llama? Y acá multiplicaría por A, A3 al cuadrado. ¿Se entendió, Urbidinea? Esto surgió gracias a tu pregunta, ¿eh? Muy bien, muy bien. Entonces, y 4 sería A1 por A2 por A3 y segunda 4. Listo. Sería I tercera 4 en ese caso, perdón. En ese sería I tercera 4, porque le tendríamos que reducir 3 veces al sistema. Y con esto, si no, perdón, ¿alguna otra pregunta, por favor? Porque vamos a entrar en transformador real.